Buenos días, mi nombre es Jorge Luis Porta Salas, docente de la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad del CINUS Seccional Cartagena. Y hoy en nuestra cápsula vamos a tocar un tema del cual muy poco se habla, puesto que siempre estamos inmersos en temas de impuestos, en temas legales, pero pues hoy trataremos un tema que está relacionado con la elaboración de los estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Vamos a hablar de hipótesis de negocio en marcha. Para iniciar, vamos a analizar qué es la hipótesis de negocio en marcha. Cuando nosotros hablamos de hipótesis de negocio en marcha, estamos diciendo que la hipótesis de negocio en marcha no es más que la evaluación que deben realizar las empresas, ¿sí?, al momento de elaborar los estados financieros, ¿sí? Nos está diciendo que es la evaluación, nos está hablando de un momento antes de elaborar los estados financieros. Y es que de acuerdo a la norma internacional, tanto para NIF plena como NIF para pymes, las empresas antes de elaborar sus estados financieros deben autoevaluarse, deben tener un momento para reflexionar en torno a tres aspectos que ya miraremos más adelante. Entonces, podemos concluir que la hipótesis de negocio en marcha es la evaluación que las empresas deben realizar al momento de elaborar los estados financieros. Esto teniendo en cuenta las normas internacionales de información financiera, las cuales se deben preparar con la certeza de que la entidad continuará en operación por lo menos durante los próximos 12 meses. Entonces, esta hipótesis no es más que un planteamiento, un supuesto que debe construir la organización con información aportada, ojo, y no solo desde la parte contable, con información aportada desde la administración, desde la alta gerencia, con información que aportan la parte legal de la organización, porque a veces pensamos que solo son temas financieros, pero no. También hay temas desde el punto de vista operativo, también hay temas desde el punto de vista legal que pueden incidir, ¿sí?, en esta hipótesis de negocio en marcha. Entonces, la hipótesis de negocio en marcha no es más, como hemos dicho hasta ahora, que la evaluación que debe realizar toda organización antes de elaborar sus estados financieros y que esta evaluación o este análisis debe ser un supuesto que debe estar basado en 12 meses posterior a la fecha de corte en la cual se están presentando los estados financieros. Para entender un poco lo que es la hipótesis de negocio en marcha, vamos a analizar el ciclo contable, de acuerdo a la norma internacional de información financiera, ya sea NIF para pyme o NIF plena. Iniciamos con el reconocimiento de los hechos económicos, ¿sí? ¿Cuándo podemos reconocer un activo? ¿Cuándo podemos reconocer un pasivo? ¿Cuándo podemos reconocer una partida de ingreso? ¿Cuándo podemos reconocer una partida del gasto? ¿Sí? Posteriormente nos vamos a la medición. Y si analizamos, luego de la medición, el ciclo contable nos habla de ¿qué? De la presentación de estados financieros y de la revelación que deben tener estas partidas. Pero es ahí donde entra a jugar un papel fundamental la hipótesis de negocio en marcha. ¿Y nos ubicamos dónde? En que entre la medición y antes de la presentación se debe realizar la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, en ese momento es donde la empresa va a reflexionar, ¿sí?, si cumple o no cumple la hipótesis de negocio en marcha. Si la empresa cumple, está diciendo que todo está bien, ¿sí?, y que no hay incertidumbre en que la empresa vaya a ser líquida sobre la continuidad de la empresa. Pero si no cumple es porque hay alguna incertidumbre sobre la continuidad de la organización. Entonces, este momento de reflexión sobre la continuidad o no continuidad de la organización que hacemos en la hipótesis de negocio en marcha se hace previo a la presentación de los estados financieros. ¿Por qué? Porque si la empresa no cumple esa hipótesis, entonces deberá, ¿sí?, realizar sus estados financieros bajo otra base o bajo otros parámetros. Entonces, entendiendo todo el ciclo contable de acuerdo a la norma internacional de información financiera se da inicialmente el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación. Pero entre la medición y la presentación está el momento de reflexión, que es la hipótesis de negocio en marcha. Hipótesis de negocio en marcha que todas las organizaciones deben dejar plasmado en las notas a los estados financieros. Hoy nos encontramos con muchas organizaciones que no están dejando como evidencia
en las notas a los estados financieros ese momento de reflexión sobre si cumplen o no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. Entendamos que la norma internacional nos da unos parámetros y que estos parámetros que nos da la norma internacional son para que todas las organizaciones los cumplan y los cumplan a cabalidad, lo cumplan en un 100%. Recordemos que cuando construimos los estados financieros, dentro de las revelaciones también la norma nos indica que se deberá establecer una nota de cumplimiento donde la organización diga: he cumplido con todos los preceptos que establece la norma internacional. Y si nosotros estamos dejando en las revelaciones esta nota de cumplimiento, es porque también hicimos ese momento de reflexión, porque también hicimos la reflexión sobre la hipótesis de negocio en marcha. Ahora bien, cuando hablamos de hipótesis de negocio en marcha, ¿sí?, hay unos 3 factores que deben considerar las organizaciones para poder evaluar esa capacidad de continuar en un futuro. Inicialmente tenemos los aspectos financieros, ¿sí?, que eso es la capacidad financiera, cómo está la organización desde el punto de vista financiero, si ha cumplido con sus obligaciones, ¿sí?, si está cumpliendo con todas sus obligaciones, si la organización, sus indicadores, los indicadores financieros arrojan resultados favorables, cómo está el patrimonio de la organización, cómo están los indicadores de rentabilidad, los indicadores de endeudamiento, cómo está el patrimonio de la organización. Analizamos varios aspectos desde el punto de vista financiero que pues ya hemos conocido, como son, de pronto podríamos utilizar como base la razón de liquidez, razón de endeudamiento, ¿sí?, operación. Podríamos utilizar también los indicadores de rentabilidad, los cuales nos podrían servir como base para poder tomar decisiones. A su vez, aquellos que consideremos que no están presentes en la fecha actual, pero que se puedan presentar a la organización en un futuro. Recordemos que la norma nos dice que debemos analizar esos factores o esos aspectos 12 meses al futuro, ¿sí? 12 meses desde la fecha, posteriores desde la fecha en que estamos elaborando los estados financieros. Además de considerar los aspectos financieros, también debemos considerar los aspectos operativos, y es que son aquellos que seguramente no están dados por problemas económicos que tiene la organización, sino que están dados por factores en la realización, en el cumplimiento del objeto social de la compañía. Por ejemplo, la cancelación de un contrato importante, la limitación para poder desarrollar su actividad económica, ¿sí? Estos podrían ser factores que afectarían la operación de la organización y que de un momento dado podrían impedir que la empresa pueda continuar en el futuro. También podríamos hablar de otros aspectos como lo son los legales, y son aquellas restricciones que se podrían dar de acuerdo a disposiciones legales. Por ejemplo, una compañía que no pueda continuar comercializando sus productos porque alguna norma impide que ésta pueda continuar, ¿sí?, porque el producto se ha declarado ilegal o porque es nocivo para la salud, y de acuerdo a un precepto legal, ¿sí?, no se podría continuar. O digamos que en el momento de elaboración de los estados financieros no está dada la disposición, pero hay una posible incertidumbre, ¿sí?, sobre la continuidad por aspectos legales. Entonces debemos entender que al analizar la continuidad de una organización bajo el precepto, bajo el concepto de la hipótesis de negocio en marcha, debemos analizar 3 factores: financieros, operativos y legales, los cuales nos van a dar un parámetro para establecer si la compañía cumple o no la hipótesis de negocio en marcha. Antes de hablar de la hipótesis de negocio en marcha, hay que entender que en Colombia existen 3 tipos de liquidación, ¿sí? 3 tipos de liquidación de las organizaciones. Hay una liquidación que puede ser obligatoria, ¿sí?, que es cuando la compañía tiene una condición que obliga a esta sociedad a iniciar un proceso de disolución y posterior liquidación. Hay una liquidación judicial, que es una orden emanada por un juzgado donde obliga a la sociedad a liquidarse. Y por último tenemos la liquidación voluntaria, que es una decisión, ¿sí?,
es una autonomía, es una voluntad que tienen los socios de la organización de iniciar un proceso de liquidación. Y es que cuando hablamos de hipótesis de negocio en marcha, es importante tener presente que esa incertidumbre que tiene la organización, ¿sí?, está dada en que la empresa podría llegar a una liquidación. Si la empresa no cumple la hipótesis de negocio en marcha, lo más seguro es que esta organización tenga que ir ¿a dónde? A una liquidación. Inicialmente a una disolución y posteriormente a una liquidación. Por eso hemos hoy analizado o tocado el tema de los tipos de liquidación que se pueden dar en el país. Cuando hablamos de la hipótesis de negocio en marcha, sería un tipo de liquidación obligatoria. Hay una condición que está obligando a la sociedad ¿a qué? A liquidarse. Y esta condición podría tener, dependiendo las condiciones, podría ser subsanada porque pues la compañía podría optar por algún mecanismo legal que impida que ésta se pueda disolver inicialmente y posteriormente llegar a una liquidación. Preciso aclarar que cuando la empresa no cumple la hipótesis de negocio en marcha, ella debe abandonar, ¿sí? Ella debe abandonar la base o el modelo de causación, que es sobre el cual ella elabora sus estados financieros. Ella debe abandonar este principio y pasaría entonces a utilizar la base de liquidación, ¿sí?, que es la base que deben utilizar todas aquellas empresas que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. Pero bueno, ¿y qué es esta base de liquidación que debe utilizar la compañía? La base de liquidación, a diferencia de la base de acumulación, de devengo o de causación, es una base en la cual la compañía mide los activos y mide sus pasivos de acuerdo al valor de liquidación o de realización. ¿Qué es este valor de liquidación o de realización? Es el valor por el cual un activo puede ser convertido a efectivo. Y lo mismo, un valor por el cual yo puedo pagar los pasivos en un momento determinado. Es decir, que la compañía ya no medirá entonces, abandonará las normas internacionales de información financiera y tendrá que iniciar a elaborar y construir sus estados financieros bajo el modelo o bajo la base de liquidación, ¿sí? Que como lo hemos mencionado, la base de liquidación es aquella que nos indica que la compañía debe medir sus activos. Por ejemplo, si tenemos una partida de propiedad, planta y equipo, la partida de propiedad, planta y equipo bajo el modelo de la norma internacional dice la norma que debe ser medido al valor, al costo, menos el deterioro, menos la depreciación, pues para poder determinar su valor en libros. Ya si la compañía no cumple la hipótesis de negocio en marcha, ya se deberá abandonar este principio y la compañía entonces medirá su propiedad, planta y equipo al valor de realización, el valor por el cual puede vender, puede intercambiar ese activo en el mercado, ¿sí? Lo mismo que sus obligaciones. Sus obligaciones tendrán que estar basadas en aquellos preceptos o aquellos conceptos por los cuales yo los voy a cancelar en una fecha determinada. Entonces, está claro que las compañías que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha abandonarán el modelo de causación, la base de causación, la base de acumulación o devengo y tendrán que entrar a tomar la base, ¿sí?, de liquidación, del valor neto de liquidación o también denominado realización. Pero bueno, ¿y cuáles son los estados financieros que deberá presentar una empresa que no cumple la hipótesis de negocio en marcha? Hay 5 estados. Primero tenemos el estado de los activos netos en liquidación, que pues si lo comparamos con los estándares internacionales sería el estado de situación financiera. Luego tenemos el estado de cambio en los activos netos en liquidación, el cual si comparamos con los estándares internacionales sería el estado de cambio en el patrimonio. En tercera instancia tenemos el estado de los flujos de efectivos de la liquidación. Si lo comparamos con los estándares internacionales, sería el estado de flujos de efectivo. Cuarto, tenemos el estado de operación de la liquidación, que sería, si comparamos con el estándar internacional, sería el estado de resultados integrales. Y por último tenemos las revelaciones. Hay que aclarar que el estado de los activos netos en liquidación y el estado de cambio en los activos netos en liquidación son obligatorios.
El tercero, el cuarto y el quinto son opcionales y está a disposición de cada entidad. El estado de los activos netos en liquidación pues nos mostrará valor por el cual yo puedo intercambiar los activos y el valor que yo debo pagar de mis pasivos al valor neto de liquidación. Cuando nosotros hacemos este estado, este es uno de los estados más importantes, porque este estado nos permitirá entonces identificar si la compañía, si los activos que tiene la compañía son suficientes para cubrir sus obligaciones o si por el contrario pues debo buscar una alternativa de negociación porque realmente todos los activos que tiene la compañía no son suficientes para cubrir los pasivos. Y es ahí donde debo entonces tomar una decisión: ¿qué voy a hacer con estos activos? ¿Qué voy a hacer con los pasivos? Inicio un proceso de negociación porque realmente no voy a tener un remanente. Recordemos que el remanente sería el saldo que me quedaría luego de que mis activos han cubrido todas mis obligaciones. Entonces, esta fue nuestra cápsula de hoy. Hablar un poco sobre la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué es la hipótesis de negocio en marcha? ¿En qué momento se debe hacer la hipótesis de negocio en marcha? ¿Cuál es la base de elaboración de los estados financieros de una empresa que no cumple la hipótesis de negocio en marcha? ¿Y cuáles son los estados financieros que deberá elaborar una organización que no ha cumplido la hipótesis de negocio en marcha? Es preciso aclarar que en el momento en que la compañía se declare en disolución, deberá abandonar las normas internacionales y comenzará a trabajar con el principio o la base de valor neto de liquidación o de realización. Muchísimas gracias.